¿Qué tal, compas? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es neumonía atípica. Un tema que está sonando en todos lados, en todas las redes sociales, seguramente ya lo escucharon. Y vamos a tratar de hacer una explicación simple, sencilla, no nada más para profesionales de la salud, sino para cualquiera que vea este video y puedan tener una idea de qué es esta situación y por qué es importante en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Vamos a empezar por la definición de neumonía. ¿Qué es una neumonía? Una neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Así de sencillo. Nada de que principios de neumonía, principios de bronquitis, principios de asma, cosas que se escuchan en la consulta, en todos lados. Es que el doctor me dijo que tengo principios de neumonía. No. A las cosas por su nombre. O tienes neumonía o no tienes neumonía. Punto. Ahora bien, ya que definimos qué es una neumonía, hay que hablar de cuáles son los dos tipos de neumonía que tenemos a grandes rasgos. Si tenemos una neumonía típica, que es la que hemos estado escuchando, seguramente debemos tener una neumonía típica. Y sí, efectivamente, la neumonía típica, voy a hablar un poquito de ella para entender por qué es diferente a la neumonía típica. Normalmente es causada por bacterias y principalmente dentro de estas bacterias el estreptococo. Entonces es una infección conocida de esta manera y que sigue un curso más o menos igual. Clínicamente la podemos observar o se presenta con tos de más de 2 semanas de evolución, fiebre en picos, dificultad respiratoria, esputo purulento, es decir, flemas. Y bueno, normalmente los pacientes se llegan de esta manera. A su vez, pedimos estudios de laboratorio, radiografías que normalmente son iguales. Observamos una infección localizada en el pulmón. Y bueno, el tratamiento, al ser esta una bacteria, podemos realizarlo con antibióticos, cosa que dista mucho de una neumonía típica. Aparte de eso, todo lo demás es más o menos igual. Bien, respecto a la neumonía atípica, que es la que nos interesa, es causada, puede ser por bacterias, raras, por decirlo de alguna manera, puede ser causada por hongos, y en este caso el que nos interesa puede ser causada, y es lo más frecuente que las neumonías atípicas sean causadas por virus. Ahora bien, no es una situación nueva, las neumonías atípicas ya existían, ya las conocíamos, ya las conocemos. Su principal causa son los virus, y dentro de estos virus, el principal causante es el virus de la influenza. De ahí que, pues, cuando fue la situación de la influenza, pues, también fue una situación grave. En este momento, el coronavirus, al ser un virus respiratorio, también nos puede generar una neumonía atípica. Muy bien, entonces son los dos tipos de neumonía que tenemos. Típica causada por bacterias, principalmente el estreptococo, y neumonías atípicas causadas principalmente por virus, principalmente dentro de los virus la influenza, y lo que nos interesa en este momento también puede ser causada por COVID-19. Habiendo dicho esto, clínicamente, ¿cómo se presentan las neumonías? Muy bien, en esta parte vamos a enfocarnos en la neumonía típica y vamos a hablar de la definición operacional que apenas se acaba de modificar. Esto nos dice cómo va a llegar un paciente que probablemente tenga una infección por COVID-19. Nos dice la definición operacional que toda persona que en los últimos 7 días haya presentado dos de los siguientes 3 síntomas: tos, fiebre o cefalea, es decir, dolor de cabeza, dos de esos 3, más uno de los siguientes síntomas que les voy a mencionar: disnea, que es dificultad para respirar, y esto nos habla de gravedad. ¿Qué es la disnea? Una persona intenta respirar o sube unas escaleras o camina y siente que le falta el aire, no puede meter aire por la infección pulmonar que presenta. Eso es disnea y nos habla de gravedad. Además de eso puede presentar artralgias, que es dolor articular, puede presentar mialgias, que es dolor muscular, puede presentar también odinofagia, que es dolor para tragar, dolor de garganta, rinorrea, moco, conjuntivitis, ojos rojos y dolor torácico también. Pero lo que nos interesa en esta parte que estamos hablando de infección grave, neumonía, es tos, fiebre y dificultad respiratoria. No puede respirar porque los pulmones están lastimados.
Así de simple se presenta una neumonía atípica. Sin embargo, al ser atípica, a veces se puede presentar de esta manera, a veces no presentan fiebre, a veces no presentan disnea, a veces no presentan tos, porque es un curso atípico, es decir, puede ir de un lado al otro. A diferencia de las neumonías típicas que normalmente siguen un patrón ya conocido. Y eso nos lleva a los estudios. ¿Qué estudios pedimos ante un paciente que sospechamos neumonía? Muy bien, pedimos varios estudios, pero uno de ellos que nos llama mucho la atención es la radiografía. La radiografía de una neumonía atípica como por COVID-19 es muy diferente a una neumonía típica por bacteria. La neumonía por bacteria causa una condensación pulmonar bien localizada, es decir, la infección se centra en un punto del pulmón, normalmente basal, es lo más común. Sin embargo, en una situación viral, la afectación es intersticial, como si fueran rayos, de la parte central hacia afuera, y se ha afectado todo el pulmón. De hecho, la neumonía típica también se conoce como neumonía intersticial. Esta situación genera una parte de mayor gravedad debido a que afecta todo el pulmón. Por eso es muy importante esta parte. Aparte de estos de la radiografía, pedimos estudios de sangre, pedimos PCR, pedimos procalcitonina, pedimos biometría hemática, otro tipo de estudios que nos ayudan a diagnosticar y hacer un diagnóstico más preciso. Sin embargo, como ya saben, el diagnóstico de coronavirus se realiza mediante PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente es comparar el ADN del virus, más bien el material genético, porque en este caso es un virus ARN, el material genético del virus que tiene nuestro paciente con el material genético del coronavirus que ya es conocido. Entonces se compara y si se parecen, así se hace el diagnóstico de coronavirus. A grandes rasgos, recordemos que es un virus ARN, que utilizaron la transcriptasa reversa, cosas muy técnicas de las cuales no vamos a hablar. Y por último, el tratamiento. ¿Por qué es diferente el tratamiento? ¿Por qué nos genera tanta dificultad o miedo o preocupación esta parte de las neumonías por COVID-19? Las neumonías típicas, que son lo que normalmente se presenta por bacterias, las podemos tratar con antibiótico. A las bacterias las podemos matar con antibiótico. A los virus no los podemos matar, los podemos controlar, en todo caso disminuir. Llámese virus de la influenza, llámese VIH, llámese virus del herpes y en este caso coronavirus. No hay algo que los destruya, que los mate. Los podemos controlar. En el caso de la influenza usamos oseltamivir, en el del herpes utilizamos aciclovir y en el VIH utilizamos varios medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, en esta pandemia que nos está atacando, no tenemos un tratamiento todavía debido a que es un virus nuevo, un virus que acaba de mutar. Entonces no sabemos cuál es el tratamiento para esto. Se han utilizado tratamientos que ya han escuchado por ahí. Sin embargo, no han demostrado a través de estudios, porque pues es una situación nueva, que sean completamente efectivos. Entonces, por favor, no produzcan desabasto de estos fármacos que hay gente que verdaderamente los necesita, hidroxicloroquina, estromicina, etcétera. No los voy a mencionar porque no vayan a querer ir a comprarlos. Pero no hagan esto. Si tienen sintomatología, vayan con un médico y él sabrá qué darles a través de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Pero un tratamiento como tal, una guía que exista, no hay. Ahora bien, un paciente con datos de gravedad como estos, seguramente, o algunos van a requerir ventilación mecánica asistida, es decir, colocación de un tubo para respirar que mantenga al paciente respirando a través de un ventilador, de una máquina. Bien, no se espanten, como quedamos, esto no les va a pasar a todos. La epidemiología nos dice que el 90% va a tener la parte menos grave del coronavirus, que sería un catarro común, como una gripa. El 90% de todos los que se infecten. Sin embargo, el 10% va a presentar esta parte de gravedad, que es la neumonía. Y un pequeño porcentaje puede llegar a fallecer. Y bueno, esos son los datos que tenemos, y así es como se va a ir presentando. Y por eso es que nos genera esta situación importancia, por eso es que es importante conocer y tener una idea de qué es la neumonía típica. Bien,
Nada más para cerrar y para terminar esta parte, vamos a hacer un pequeño resumen. Y quiero, antes de terminar esto, recordarles que la neumonía típica no apareció por el COVID-19. La principal causa de neumonías atípicas son los virus y la principal causante es el virus de la influenza. Entonces ya las conocemos y por eso es que sabemos que son este tipo de neumonías. Ahora bien, el coronavirus tiene esta capacidad de producir neumonía típica. Bien, y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto que acabamos de hablar para todavía hacerlo más completo. Bien, en primer lugar, quedamos que la neumonía es una infección de los pulmones, una infección del parénquima pulmonar. Punto. Tenemos dos tipos de neumonías. Neumonías típicas, causadas generalmente por bacterias, principalmente estreptococo, y neumonías atípicas, causadas principalmente por virus. De esos virus, el que principalmente causa neumonías es virus de la influenza, y en este caso que nos importa en esta situación es coronavirus, produce neumonías atípicas. Clínicamente son relativamente similares, pero la neumonía típica a veces presenta síntomas, a veces no, a veces tiene esto, a veces no. Esa es la dificultad en la neumonía típica. Y vamos a basarnos en la definición operacional que tenemos en México. Presencia de fiebre, tos, dolor de cabeza, más uno de los siguientes datos. Disnea, es decir, dificultad respiratoria, es el principal para sospechar neumonía. Aparte de eso, mialgias, dolor muscular, artralgias, dolor articular, rinorrea, moco, conjuntivitis, ojos rojos. Esa es la forma en la que se presenta, cómo vamos a ver clínicamente una neumonía. Respecto a los estudios, ya mencionamos que la radiografía es muy diferente una de otra. La neumonía típica normalmente presenta condensación, es decir, infección en un solo lugar pulmonar, se ve bien delimitado, y la neumonía típica no, es una neumonía intersticial que afecta al pulmón en la parte del intersticio y afecta a todos los pulmones como si fueran rayos. Se va a ver una radiografía bastante afectada, los pulmones bastante feos, lastimados por todos lados, de ahí su gravedad. Y por último, el tratamiento. Por un lado, a las bacterias las podemos matar con antibióticos, a los virus no los podemos matar, solamente los podemos controlar. Por eso es que una neumonía típica es más grave, más severa, nos causa mayor dificultad tratarla, debido a que no hay algo que mate al virus, en este caso el COVID-19. Y bueno, espero que haya quedado claro esta parte de las neumonías. Lo explicamos de manera muy sencilla y muy rápida para que tengamos una idea general de qué es esto, qué es lo que está pasando y cuáles son los dos extremos de COVID-19. Resfriado común por un lado, que es lo que va a presentar el 90% de los infectados, y neumonía atípica, que va a presentar cerca del 10%, de acuerdo a la epidemiología, no tengo los datos exactos, pero 10% va a presentar neumonía atípica, 90% catarro común. Esa es la parte importante y que me interesa que les quede claro. Ahora bien, por otro lado, vamos a hacer un video, si quieren, un poquito más complejo. Hablamos más de neumonía, podemos hablar ya más a fondo de cómo funciona el coronavirus, de qué síntomas específicamente, de acuerdo a estudios, presentan una neumonía típica. La radiografía, podemos analizar la radiografía específicamente. Podemos hablar de clasificaciones de neumonía leve, moderada, severa. Normalmente utilizamos CRB-65, CUR-65, hay otras escalas de gravedad, podemos hablar un poquito más de tratamientos, pero eso ya va a ir dirigido específicamente a médicos y a profesionales de la salud. Esta parte es nada más para tener una idea de qué es lo que está pasando y no se queden con esta idea de que pues la neumonía se acaba de presentar ahorita por esta pandemia, se queden con la idea de que a todos les va a dar, se queden con la idea de esta parte medular de que una cosa es una bacteria y una cosa es un virus y es completamente diferente, y ahí radica la diferencia entre uno y otro. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado, ayuden a compartir este mensaje para que llegue a todos, que espero que haya quedado claro. Perdón, se me hizo bolas un poquito ahí, ya varias veces que grabo esta parte, pero bueno, espero que haya quedado bien. Muchas gracias por escucharme, cualquier duda o comentario déjenlo aquí, ya saben que normalmente contesto todos. Y pues nada, cuídense mucho, por favor, esta situación es real, apenas estamos empezando y se vienen cosas más complicadas.
Pero bueno, vamos a tener las precauciones que se han estado mencionando. Y pues nada, muchas gracias y ahí andamos, compas.